Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y les resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Estos hechos se dan al siguiente día que Jesús tuvo la cena en Betania. Entonces sube a Jerusalén con sus discípulos y tenemos aquí la llegada y la entrada en Jerusalén con algunos de los detalles importantes. El primero es, recordemos que en el capítulo 11, el capítulo anterior, el concilio tomó la decisión de matar a Jesús. Pero esto no le amedrentó a Jesús, él conocía muy bien, pero él estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Y este es el motivo por el que no tuvo temor de subir a Jerusalén, porque no le importaba la decisión de los hombres si estaba bajo la protección de su Padre. Recordemos también que en Jerusalén viven algunos de los judíos que presenciaron la resurrección de Lázaro, quienes testificaron de este milagro a sus familiares, a sus conocidos, a sus amigos, de tal manera que en Jerusalén ya sabían de este acontecimiento, la resurrección de Lázaro. Y este sería el primer gran grupo que recibe a Jesús cuando él entra en Jerusalén. El segundo grupo, por supuesto, son las autoridades religiosas y sus seguidores, quienes estarán acechando, buscando la oportunidad para arrestar a Jesús. Es el día del cumplimiento de la profecía que está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Muchas personas que fueron a recibir a Jesús en la entrada a Jerusalén conocían de esta profecía, porque en sus exclamaciones de júbilo dicen: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces le reconocen como Rey de Israel, y esto podía ser solamente el resultado de conocer esta profecía en el libro de Zacarías. Mas sus discípulos no entendieron estas cosas. Dice en el verso 16: Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Las características de Jesús como el Rey de Israel son: justo, porque su justicia es justicia divina; salvador, no de la opresión romana, sino de la esclavitud del pecado; y humilde, por eso entra montado en un pollino, porque las características de los reyes terrenales son opuestas. Son injustos en su mayoría, opresores y orgullosos. Quienes pueden tener esta lectura espiritual aceptan el señorío de Jesús como el Rey de Israel, un rey espiritual. Y Jesús mismo lo dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino es celestial. Dos grupos entonces estarán plenamente identificados: el grupo que acepta que Jesús es Rey de Israel pero en sentido espiritual, y el otro grupo que se decepciona de ver a un rey que llega montado en un pollino.
que nosotros seamos parte del primer grupo, que aceptamos el señorío y el reinado de Jesús en el plano espiritual, pues recibiremos el perdón de nuestros pecados y la bendición del Espíritu Santo para tener una vida cercana con Dios y luego una vida eterna en la presencia de Dios. Finalmente, así como se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, también se cumplirá esta profecía del Nuevo Testamento. En Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 16, dice lo siguiente: Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Verbo de Dios se trata de Jesús. Él vendrá en su segunda venida, ya no montado en un pollino, sino cabalgando un gran caballo blanco, como el Rey triunfador.